Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este es un primer video de una serie de videos que vamos a estar hablando de unit testing en Angular y particularmente del unit test aplicado con el framework Jest, que es uno de los frameworks de testing más importantes hoy en día y utilizado en muchos lenguajes y frameworks de frontend y de backend. En este primer video vamos a estar hablando un poco de qué es el unit testing y para qué se usa, de qué beneficios nos trae. Y también vamos a ver un poco de lo que es toda la instalación y la configuración de Jest en un proyecto Angular desde cero. Em, entonces, en principio, ¿qué es el unit testing? Bueno, el unit testing básicamente es un mecanismo que nos va a ayudar a verificar que justamente que el código que escribimos se comporta como tiene que hacerlo. Es decir, uno escribe código, llámese una función, un componente, un servicio, lo que sea, y ese código tiene un determinado objetivo, es decir, se tiene que comportar de cierta manera. Supongamos que estamos hablando de una función, entonces si esa función recibe ciertos parámetros, lo más probable es que cuando reciba los mismos parámetros, queremos que los mismos parámetros de entrada, queremos que esa función se comporte siempre de la misma manera, con lo cual el unit test es una herramienta que nos permite hacer esa verificación justamente. ¿Y cuáles son los beneficios que nos trae? Bueno, por un lado nos permite lo que es la detección temprana de errores, es decir, eh, uno cuando escribe código es muy probable que cometa algún tipo de error y si no tiene el debido unit test que acompaña ese código, es muy probable que se nos pasen algunos errores, por lo cual el unit testing nos permite detectar si tenemos errores, principalmente errores de codificación, ¿no? De lógica en el funcionamiento de nuestro código. Por otro lado, también nos permite mejorar la calidad del código, es decir, uno escribe código, escribe un módulo, por ejemplo, supongamos que nosotros somos parte de un equipo de trabajo y nos toca codificar un nuevo módulo. Bueno, agarramos, programamos todo ese código nuevo y si ese código que hacemos no está debidamente testeado, no tiene unit testing, es muy probable que tenga muchos errores, con lo cual cuando nosotros insertemos ese módulo nuevo dentro de lo que es el proyecto general, eso va a generar que se degrade un poco la calidad del proyecto en general, con lo cual si nosotros nos procuramos hacer el debido testing de modo tal de minimizar la cantidad de errores que pueda tener nuestro código, entonces vamos a estar en consecuencia eh, generando de que el código en general tenga una mejor calidad, ¿no? Y por último, nada, a título personal, eh, un pensamiento mío, que lo que es el unit testing nos hace mejores como programadores también, porque uno debe considerar que el unit testing es una herramienta más que le ayuda mucho al programador a la hora de codificar. Más allá de que por ahí suele suceder de que comenzar con unit testing no es tan sencillo, entender cómo funciona, todo lo que es la lógica, la preparación de un unit test, por ahí puede ser un poco compleja, pero una vez que uno la agarra a la mano puede ver cuáles son todos los beneficios muy rápidamente. Por eso es muy probable que el código que nosotros programemos, si tiene un extenso unit test que lo acompañe, es muy probable que ese código sea mucho más eficiente, mucho más robusto y tenga menor cantidad de errores que uno que no tenga unit test, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos básicos en el unit testing? Bueno, los pasos básicos son básicamente tres, o sea, a grandes rasgos los podemos dividir en tres partes. Uno lo que es la preparación del test, luego la ejecución del test y por último lo que es la verificación de aserciones. Eh, en lo que es la preparación del test, es decir, bueno, uno cuando programa cierto código, si lo programa uno, ya sabe qué es lo que va a hacer, ¿no? Cuál es el objetivo que cumple esa porción de código. Entonces uno tiene que armar el test en función de ese código, es decir, que tiene que verificar de que el código realmente hace lo que tiene que hacer a través del unit test.
Luego viene lo que es la ejecución de ese test y luego la verificación de aserciones, que básicamente una aserción es un predicado, es decir, es el mecanismo por el cual el programador indica que el resultado obtenido de la ejecución de un test es cierto para esa línea de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo estamos testeando una función, entonces ante ciertos parámetros de entrada se cumple que, o indicamos que se tiene que cumplir que el valor de retorno tiene que ser tal valor. Entonces esa es una afirmación de que nosotros esperamos tal valor. Entonces, ¿qué pasa si ese valor no se cumple? Si obtenemos un valor diferente, entonces no se está verificando esa aserción, entonces el test en sí va a fallar. Bien, déjenme un segundito que mientras tanto voy a crear un nuevo proyecto Angular desde cero. Vamos a ponerle Angular Unit Testing. Yo estoy utilizando la versión de Angular CLI 13. Mientras esto comienza la instalación, vamos a continuar por acá. Bien, bueno, acá tenemos un ejemplo muy burdo en una funcioncita en JavaScript, una función suma que recibe dos parámetros y retorna la suma de ambos valores. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste el unit test? Bueno, es poder identificar primero lo que es el código que tenemos que testear. Luego lo que hacemos es hacer uso de ese código. En este caso estoy llamando a la función suma con los parámetros 2 y 3 y estoy guardando el resultado en esta constante, en este const. Y después definimos dos aserciones. En este caso yo estoy definiendo una aserción que espera que el resultado sea igual a 5. Entonces, si nosotros ejecutamos en nuestro unit test con esta aserción, esto va a dar OK, es decir, se va a ejecutar correctamente porque justamente la suma de 2 y 3 es igual a 5. Pero supongamos que nosotros hacemos una aserción diferente en la cual esperamos que el resultado de la ejecución del test sea igual a 4. En este caso el test va a fallar claramente porque la suma de 2 y 3 no es 4. Entonces básicamente a grandes rasgos esto es lo que es el unit test, es decir, por un lado tenemos que identificar claramente la porción de código que queremos testear, qué es lo que hace ese código, porque si nosotros lo programamos sabemos qué es lo que hace, pero puede ser que nos toque programar código testear código que no hayamos programado nosotros. Entonces es muy probable que primero necesitemos identificar claramente qué es lo que hace ese código para luego poder testearlo. Bien, vamos a ver todos los pasos necesarios para la configuración e instalación de Jest en un proyecto Angular desde cero. Acá tenemos el link al sitio de Jest. ¿Qué es Jest? Básicamente es un framework, de testing que fue creado por Facebook para aplicarlo a sus productos y aplicaciones, pero que poco a poco se fue extendiendo y fue adoptado por el público programador y se fue aplicando en diferentes frameworks de frontend y de backend. Hoy en día es uno de los frameworks de testing más utilizados, tanto para el backend con Node como para lo que es todo lo que es frontend en Angular, Vue u otras librerías como React, por ejemplo, ¿no? Entonces les voy a dejar el link a la página oficial de Jest para que ustedes puedan estudiarlo un poco. Y acá lo que vamos a hacer es ver un poco la configuración de Jest en un proyecto Angular. Vamos a ver si terminó, sí, ahí terminó. Entonces vamos a acceder a la carpeta. Vamos a abrir el Visual Studio Code. Yo utilizo este editor, el que me resulta más cómodo. Vamos a abrir una terminal. Voy a abrir una terminal en Bash que me gusta más. Bien, acá tenemos un proyecto Angular en su versión Angular 13 desde cero, una instalación fresca, en la cual podemos ver dentro de lo que es el package JSON que tiene ciertas librerías
Y vamos a ver que lo que es el framework Angular, cada vez que instala un nuevo proyecto ya tiene embebido un framework de testing que se llama Jasmine. Y a su vez tiene una librería de test runner, de ejecución de test, que se llama Karma. Esto, con ustedes haciendo una instalación desde cero, con cualquier versión de Angular CLI, van a ver que ya tiene prearmado, preconfigurado todo lo que es el armado de testing, y para poder ser ejecutados en Angular con lo que es el framework Jasmine. Pero nosotros acá en este video lo que vamos a hacer, o lo que vamos a estar viendo, es la configuración de otro framework alternativo de testing que es Jest. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, vamos a copiar esta línea de código. Acá vamos a instalar algunas librerías, algunas que necesitamos para instalar y configurar Jest. Vamos a ver que acá, ahí está. Bien, mientras esto se instala, vamos a ver qué es lo que estamos instalando. Bueno, básicamente una versión de Jest, que es la 27.5.1. Jest Preset Angular, que es una librería que tiene justamente un preset de configuraciones de Jest, especialmente configuradas para trabajar con el framework de Angular. Y nos va a ayudar mucho, es una herramienta que nos va a ayudar mucho para presetear las configuraciones del entorno de Jest para poder correr los testing o los unit tests en una aplicación Angular. @typesJest es básicamente una librería que tiene todo lo que es el tipado del módulo de Jest o de la librería de Jest, de forma tal de que cuando nosotros lo utilicemos en un IDE como el Visual Studio Code, por ejemplo, ustedes al hacer jest. Permita al IDE identificar o mostrar sugerencias de funciones o de cosas que se puedan hacer a través de Jest, ¿no? Y por último, TSJest, que es básicamente un preprocesador de TypeScript. Recuerden ustedes que Angular en las últimas versiones, o mejor dicho, a partir de la versión 2 de Angular, todo el código está escrito en TypeScript, con lo cual, bueno, TypeScript es un superset de JavaScript, es decir, está como un nivel más arriba de JavaScript, con lo cual necesita ser preprocesado para convertirse a código JavaScript puro. Entonces, en este caso, esta librería TSJest es la que nos va a servir para ese propósito y para funcionar en conjunto con las configuraciones necesarias de Jest, ¿no? Bien, vamos a ver las configuraciones que necesitamos. Vamos a ver si esto terminó. Sí, ahí terminó. Bien, vemos acá. Bueno, esto no estaba, esto es lo que acabamos de instalar. Vamos a ver, primero lo que tenemos que hacer es crear un archivo jestconfig.js que lo vamos a crear en el root del proyecto y le vamos a poner este contenido. Ahora vamos a ver de qué se trata este contenido. Entonces vamos al root del proyecto, jest.config.js y pegamos este código. Básicamente, este archivo es un archivo que tiene diferentes configuraciones de Jest. ¿De dónde sacamos todas estas properties y estas configuraciones? Bueno, las podemos ver en el sitio de Jest, aquí, en API, creo que estaba por acá, configuración de Jest. Ven, aquí al costado van a tener toda una lista de posibles configuraciones, posibles parámetros de configuración y cuál es el significado de cada uno. Como ven, hay muchísimas opciones de configuración, pero nosotros vamos a configurar solo un pequeño grupo de esos parámetros y vamos a ver para qué sirve cada uno. Bueno, el display name básicamente es el nombre que se va a mostrar cuando se ejecuten cada uno de los tests. Los workers, más workers, acá estamos especificando 3. Básicamente los workers tiene que ver con la forma en cómo Jest ejecuta los tests. Jest lo que hace es tratar de generar varios hilos de ejecución de forma tal de que si nuestro proyecto tiene una gran cantidad de tests para ejecutarse,
trata de dividir en esos hilos de ejecución la mayor cantidad posible de test, tratando de optimizar los recursos de forma tal de que se puedan ejecutar la mayor cantidad de test en la menor cantidad de tiempo, ¿no? Este parámetro bail a true estamos indicándole que es una configuración especial de que ante un fallo en un test se corte la ejecución de todo el resto de los tests. Preset, estamos utilizando o seteando lo que es la librería que acabamos de instalar, el preset Angular. Roots, que indica cuál es el root de nuestro proyecto, es decir, la carpeta root. Recuerden que en un proyecto Angular está todo el código generalmente dentro del barra source, ¿de acuerdo? Entonces esa es la ruta. Test match básicamente es una expresión regular que lo que va a hacer es matchear o ver cuáles archivos o nombres de archivos coinciden con esta expresión regular. Generalmente los tests en Angular se identifican a través del nombre del archivo .spec.ts. Por ejemplo, acá pueden ver appcomponent.spec.ts, que es el archivo de test del componente appcomponent. Eso lo vamos a ver después. Esta configuración básicamente indica un archivo en particular que nosotros podemos setear para poder establecer configuraciones adicionales. Esta propiedad indica que lo que queremos es hacer el coverage del código, es decir, le estamos indicando a true, que entonces le estamos diciendo que al ejecutarse los unit tests queremos que nos genere el reporte de coverage. ¿Cuál es el directorio de caché que utiliza Jest? Coverage reporter son los tipos de reportes de cobertura que necesitamos o que queremos. En este caso tenemos dos, text summary y lcov, que los vamos a ver ahora más adelante. El directorio donde se generan los resultados del coverage. En este caso yo le puse coverage barra mi sitio web. Y una configuración global para lo que es el tsJest, y el cual utiliza esta configuración del tsconfig.spec.json, que ahora lo vamos a ver, que lo vamos a tener que modificar. Este archivo básicamente tiene algunas configuraciones adicionales que necesita Angular para poder ejecutar los tests. Bien, una vez que ya tenemos configurado este primer archivo, podemos proceder a modificar estos dos archivos, que es el tsconfig.json, y vamos a ver que tenemos que agregar types dentro de lo que es las opciones del compilador. Entonces, si vamos a nuestro proyecto de Angular en el tsconfig.json, vemos acá todas las opciones del compiler options, con lo cual nosotros necesitamos agregar types, y como types no lo tenemos, lo vamos a copiar y lo vamos a llevar para acá. Entonces ponemos aquí, está, vamos a acomodar un poco el código. Bien, esta básicamente es una otra de las configuraciones que necesitamos. El otro archivo que tenemos que modificar es el tsconfig.spec.json, y tenemos que agregarles estas tres propiedades a true. Básicamente son propiedades adicionales que necesitamos para poder hacer la configuración. Recuerden que toda esta configuración la tenemos que hacer de forma manual, porque justamente Angular no está preparado inicialmente para poder trabajar con Jest, sino que necesitamos incorporarlo manualmente, ¿no? Entonces dijimos que teníamos que modificar el tsconfig.spec.json dentro de las compiler options. Acá tenemos el tsconfig.spec.json dentro de las compiler options y le agregamos estas tres propiedades. Perfecto. Fíjense que acá dentro de types tenemos Jasmine. Esto es porque ya viene por defecto en cualquier instalación de Angular, entonces acá lo vamos a cambiar por Jest. Bien, el resto queda igual. Bien, lo que sigue es el AngularJSON. Bueno, el AngularJSON es un archivo muy especial, particular en cualquier proyecto Angular. Básicamente tiene todo lo que es la configuración de los proyectos de Angular y las diferentes tareas. ¿A qué me refiero con tareas? Bueno, uno cuando, por ejemplo, si nos fijamos en el package.json, todo lo que son los scripts, ven acá que dice ngbuild, ngtest,
ngserv. Bueno, estas son las diferentes tareas que están preconfiguradas para poder trabajar y levantar el proyecto de Angular, este proyecto que acabamos de crear. Entonces esas configuraciones están dentro de lo que es el Angular JSON. Decíamos que teníamos el proyecto general y acá tenemos dentro de las opciones de Architect, vemos que dice Build. Si nosotros colapsamos un poco esto, ven que dice Serve, es la otra propiedad que está configurada. Este es otro que finalmente no lo utilizamos por ahora. Y acá vemos la key de test, ¿no? Es decir, que cuando nosotros corremos el ngTest, si nosotros ejecutamos ngTest, que es la forma de ejecutar los unit tests predefinida de Angular, va a venir al AngularJSON y va a levantar todas las configuraciones de esta aquí, ngTest, y va a ver, como verán acá, tiene configuraciones especiales para Karma y bueno, toda una serie de configuraciones de KarmaConf, etc. KarmaConf es un archivo especial que lo que hace es setear configuraciones predefinidas para el test runner de Karma, ¿no? Entonces básicamente como acá estamos seteando Jest, en el AngularJSON no lo necesitamos a este test, con lo cual lo podemos quitar. Directamente venimos al AngularJSON, editamos esto y lo quitamos. Acá borramos esta coma. Ahí está, perfecto. Ya no lo necesitamos a ese ngTest. Como ya no tenemos la configuración en este AngularJSON, lo que podríamos hacer es venir acá al package.json y en lugar de ngTest, modificar este script para que corra Jest. Con esa instrucción, con ese comando Jest, ya se van a ejecutar los tests o los test unitarios de nuestra aplicación, pero ya utilizando el framework de Jest. Bueno, vamos a ver qué más necesitamos configurar. El archivo de test. Esto ya es lo último, test.ts. Lo único que tenemos que hacer es, a priori, es agregar esta línea. Vamos a ver que el archivo test.ts tiene cierta información que tiene que ver justamente con configuraciones predefinidas para el framework de Angular para poder trabajar con Jasmine y con Karma. Pero acá lo vamos a reutilizar, vamos a borrar todo esto y lo que vamos a hacer es básicamente importar este setup. Básicamente, ¿se acuerdan que hablamos de JSPreset Angular? Bueno, este JSPreset Angular ya tenía preconfiguraciones para trabajar con Jest en un entorno de Angular, con lo cual necesitamos hacer esta importación. Bien, ¿y qué más nos queda? Bueno, desinstalar todas las libs relacionadas a Karma y Jasmine. Bueno, eso es un paso opcional, si quieren lo pueden hacer, si no, no. Lo ideal sería que si ya no utilizan Karma en sus proyectos lo eliminen, pero básicamente hacer la desinstalación es, por ejemplo, vengan acá en el package.json, toda esta librería Karma, Karma Chrome Launcher, Karma Coverage, todas estas y Jasmine Core las podrían eliminar. Básicamente tienen que hacer npm uninstall y ponerle el nombre de la librería, por ejemplo Karma, ¿no? Le dan ahí enter y ya se desinstala Karma del proyecto. Y así con cada una. Pero, como les repito, no es un paso obligatorio. Ya con las configuraciones que hicimos, ya debería funcionar el entorno de Jest. Entonces vamos a ejecutar el script test que va a correr Jest. Y como nosotros en este proyecto Angular desde cero tenemos un solo test, debería ejecutarse este test, el de test unitario que ya viene con la instalación de Angular. Entonces vamos a ejecutar npm run test. Vamos a ver si funciona. Ahí ven, está ejecutando el comando Jest. Ven ahí que dice mi sitio web. Esto es lo que habíamos configurado en el jestconfig. Habíamos puesto este nombre. Y acá lo que encontró fue app component spec. Bueno, ahí ven que ya terminó la ejecución del test. Ahora vamos a ver. Lo que encontró es app component spec.ts porque ese nombre de archivo macheó con esta expresión regular. Entonces encontró este archivo y lo ejecutó. Lo entendió como que es un archivo de unit testing y lo ejecutó. Acá van a ver que
el resultado del test. Como verán, ha pasado correctamente. Se han ejecutado una suite de test, es decir, un grupo de test que tenía 3 test unitarios adentro y los 3 pasaron correctamente, se ejecutaron correctamente. Los test los pueden ver acá. Si vamos al archivo de test, vamos a ver, el describe me va a definir lo que es la suite de componentes. Y acá vemos los 3 test unitarios ejecutados. El should create app, el should have has title angular testing y el should render title, que es lo que les está mostrando acá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Está ejecutando el test, básicamente, ya con Jest instalado. Fíjense que en este primer unit test, después vamos a ver de qué se trata testbed, configuración del módulo y demás, pero vamos a ver en este caso un ejemplito sencillo. ¿Qué es lo que pasaría de si, por ejemplo, acá? Ven que acá dice que el título, este test básicamente testea que el título del componente app tiene o es igual a este texto, Angular Unit Testing. Si vamos al app component, ven que tiene una propiedad title que es igual a Angular Unit Testing. Entonces esto básicamente lo que está creando es una instancia de ese componente, o mejor dicho, un fixture, que después vamos a ver de qué se trata. Obtiene la instancia de ese fixture, o sea, obtiene la instancia del componente a través de ese fixture, y luego, una vez que obtiene el componente, verifica con un spec, esta es la aserción de la que hablábamos antes, de que el app title sea igual a Angular Unit Testing. Supongamos que nosotros modificamos esto y le ponemos otro texto, volvemos a correr los tests, vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjense que en este caso el test debería fallar, este test. ¿Por qué? Porque el título no es igual a esto. ¿Ven? Aquí está fallando. Y si vamos a lo que es el log de Jest, nos dice claramente qué es lo que está fallando. Nos dice que en este unit test, lo que está fallando es que el resultado esperado es Angular Unit Testing-2, que es lo que le pusimos, pero en realidad está recibiendo Angular Unit Testing. Quiere decir que por eso la aserción no se cumple, es decir, el predicado no se cumple finalmente, con lo cual nuestro test está fallando. Justamente porque estamos poniéndole un título equivocado. Fíjense que este otro unit test lo que hace es verificar a través del fixture, uno puede acceder a lo que es el HTML del componente generado. Si ven el HTML, tiene código HTML acá, tiene ciertos estilos y demás, y tiene más aquí abajo código HTML común y corriente, digamos, ¿no? Fíjense, acá hay un span que tiene este texto. Acá está mostrando el title, que el title está definido en el componente, y acá lo que hace es básicamente mostrar el contenido de title. Y bueno, acá tenemos un div class content. Lo que hace este unit test es decir, bueno, a partir del HTML generado, hace un query selector seleccionando un elemento en particular de ese HTML. Básicamente lo que tiene la clase content y adentro el span. Y lo que va a hacer es buscar la clase content, el primer span, y va a verificar o va a leer todo el texto de ese span, el texto ya generado, ¿no? Y lo que espera es que ese texto contenga este texto que está acá, Angular Unit Testing App is Running. Esto obviamente se ejecuta correctamente porque title tiene el valor Angular Unit Testing. Entonces eso se cumple. Pero supongamos que nosotros venimos acá al componente y le cambiamos el valor a title. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros ejecutemos nuestro unit test, vamos a ver de que va a fallar, porque no va a coincidir el título con lo que estamos esperando en nuestro test. Fíjese, hay dos fallos, porque tenemos, primero, el testing que está leyendo el contenido del HTML, que falla porque no coinciden los textos,
y a su vez falla el que chequea, el unit test que chequea el título solamente. Entonces, como verán, nosotros al escribir nuestro unit test, tenemos que tener bien en cuenta qué es lo que hace el componente en este caso, que es lo que estamos testeando, y podemos testear tanto propiedades o atributos como métodos, ya sea de un componente, de un servicio, etc. Si vemos por ejemplo lo que es, si por ejemplo agregamos acá un nuevo método que nos retorne title, por ejemplo thisTitle, esto es un método de este componente, y procedemos a ejecutar todos los unit tests, vamos a ver que todos los tests van a pasar porque todos los tests que están escritos van a pasar, pero fíjense que nos está indicando acá en rojo de que encontró una función y que la cobertura o el porcentaje de testing sobre esa función es 0, porque no la testeamos. A esta función la acabamos de escribir, getTitle, y no la testeamos en ningún momento. Entonces, claramente, esa función falta testear. Una de las cosas interesantes que podemos ver también con unit test, ya para ir cerrando, es el tema del coverage. ¿Se acuerdan que en lo que es el archivo jest.config.js habíamos dicho que queríamos con esta bandera true, que queríamos el coverage y que el coverage iba a ir a parar a este directorio? Entonces vamos a ver, acá se generó un directorio coverage, mi sitio web, y fíjense que acá adentro hay cierto código que en realidad lo que nos interesa es, vamos a mirar este index.html, vamos a evaluar su contenido. Este archivo básicamente lo que hace es mostrarnos gráficamente, si se quiere, todo lo que es los componentes que tienen el testing y cuál es el porcentaje de cobertura de ese componente. Fíjense que acá está el componente, bueno, el HTML del app component y el TypeScript del app component. En este caso nos interesa mirar el TypeScript porque fíjense que acá solamente está de cobertura el 83%. ¿Y por qué es esto? Porque claramente, por lo que decíamos, nosotros habíamos agregado una función a la component getTitle que no la testeamos. Entonces, fíjense cómo acá, cuando entramos acá, ven que acá está como verde. Bueno, esto está indicando que estas líneas, digamos, tienen cobertura, o sea, pasaron por un unit test, está cubierto por un unit test. Pero esto que está en rojo acá, si se paran y ven que dice statement not covered, bueno, básicamente nos está diciendo que esa función no tiene cobertura. ¿Por qué? Porque no la testeamos en ningún momento. Entonces vamos a hacer rápidamente un test que cubra o que testee esa función para ver el caso en particular, para tener un 100% de cobertura. Entonces vamos a copiarnos por ejemplo. Vamos a ponerle test function. Esto lo vamos a dejar tal cual. Y acá vamos a llamar a la función getTitle. Y esto, bueno, el getTitle nos retorna el title del componente, o sea que es igual a Angular Unit Testing. Entonces esperamos simplemente que el resultado de la ejecución de este método sea igual a Angular Unit Testing. Entonces vamos a ejecutar nuestro test y vamos a ver qué sucede. En este caso, al momento de completarse la ejecución del test, vamos a ver que tenemos un 100% de cobertura. Fíjense, ahora Functions encontró una de una y tiene un 100% de coverage. Fíjense que acá nos muestra la nueva función de test que agregamos. Y si vamos a lo que es, vamos acá, refrescamos fíjense que antes tenía 83,3%, bueno, ahora tiene un 100% de cobertura. Y si entramos adentro, fíjense que ahora nos marca
en verde, porque justamente nos está indicando que esta función tiene un unit test asociado que hace el coverage de esa función. Así que bueno, esto ha sido todo por este primer video y espero que les haya gustado, y vamos a seguir después con extendiendo este proyecto, agregando nuevas funcionalidades a lo que es los unit tests. Muchas gracias.